Pese a un primer acercamiento entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Secretaría de Salud, el rector Odir Fernández mantiene su posición de retirar a los estudiantes de medicina del Hospital Escuela si no se mejoran las condiciones en ese centro asistencial. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, llevó a cabo el inicio de un diálogo para tratar de solucionar la problemática con las autoridades de la Secretaría de Salud. Sin embargo, lejos de llegar a acuerdos, terminaron en momentos de confrontación y al final del día no quedaron en nada, al mantener sus posturas firmes de retirar a los estudiantes de medicina del Hospital Escuela. Nos están haciendo que nuestros estudiantes turnen hasta 36 horas o más de 36 horas. Sin tener el consentimiento de las unidades académicas que hoy son las que presiden, organizan y desarrollan la educación superior. No podemos obviar de que los acosos sexuales se están dando dentro de los diferentes espacios. Para finalmente poder adoptar la postura que hasta el momento se había mantenido en lo que respecta a retirar a nuestros estudiantes el 6 de mayo. Una vez que tengamos las respuestas concretas y ya oficiales, se tomarán las decisiones correspondientes. En tal sentido, la universidad quiere agradecer completamente la disposición de la secretaria y tenga la plena seguridad que estamos comprometidos también con el país. La ministra Carla Paredes afirmó que son los propios empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras quienes perpetúan esta violencia. Sin embargo, recalcó que nadie está por encima de la ley y que harán los procesos correspondientes para frenar situaciones que en su mayoría han sido heredadas, pero que la actual administración no estuvo al tanto y tienen que investigar a fondo. El maltrato no tiene cabida y yo les aviso a todo nuestro personal médico, paramédico, asistencial y administrativo. No tendremos misericordia, no tendremos piedad, no encubriremos a nadie. La ley es la ley y la ley se tiene que cumplir. Por su parte, los alumnos recalcan que esas situaciones ya fueron denunciadas en reiteradas ocasiones y no han sido escuchados, por lo que esperan que esto no sean solo promesas incumplidas. Esta es una problemática que se ha venido desde hace años, en el cual siempre se ha hecho las denuncias, siempre se ha tratado de llevar al diálogo con cada una de las autoridades y es realmente lamentable tener que llegar a estas medidas y tomar esta postura tan dura para por fin ser dialogados. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Según me informa gente que estuvo ahí, no estaba ni la ministra y el rector, no con cara de buenos amigos. Ojalá lleguen a acuerdos por el beneficio de los estudiantes y del Hospital Escuela. De concretarse esta salida de estudiantes del Hospital Escuela y del Mario Catarino Rivas, las repercusiones pueden ser nefastas para ¿quiénes? Para los pacientes. Un posible retiro de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ponen en riesgo las atenciones de centenares de pacientes que acuden al Hospital Escuela y también en el Mario Catarino Rivas en busca de consulta médica. A pesar de que este centro asistencial ya presenta múltiples carencias, ahora sin recurso humano, se paralizan en áreas importantes como de internamiento y cirugías, generando una nueva mora según el gremio médico. El más perjudicado va a ser nuestros queridos pacientes. Y esto va a llevar a un colapso total del sistema de salud. Una crisis que puede ser francamente solucionable si las autoridades involucradas como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, se sientan a dialogar y ponen primero como interés común a nuestros pacientes. Según los galenos, las consecuencias serían nefastas por un colapso sanitario. Sin embargo, las autoridades tenían que estar más vigilantes a este tipo de situaciones, tomando en cuenta que estos sanatorios son los únicos a los que la población puede tener un acceso más amplio. Definitivamente, la amenaza vedada de retirar a los estudiantes, a los residentes y a las carreras afines colapsará el sistema de estos dos hospitales, tanto de la escuela como el Catarino Rivas. Puede traer consecuencias nefastas, por lo tanto estamos sugiriendo que este diálogo que ha iniciado debe ser sostenido, debe de continuarse. Representa una afectación primeramente al pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice el rector, que mucha de la carga hospitalaria se ha dejado a los estudiantes. A criterio de los alumnos, están de acuerdo de velar por sus derechos y evitar que situaciones de acoso y abuso sexual se desaparezcan por completo, pero no se puede frenar ninguna consulta que pueda generar hasta la muerte de un paciente.
son el desplazamiento del estudiantado que es parte de la universidad pública por parte de estudiantes de las universidades privadas, por parte de autoridades de universidades privadas o incluso ya personal que está trabajando en el hospital que de alguna manera se ven vinculados con instituciones privadas. Nosotros demostramos la lucha que hemos estado haciendo en todos los años de no dejarnos quitar nuestros espacios y así hemos ido perdiendo el San Felipe, el Alonso Suazo. Este es un informe para 11 Noticias. Y ante esta problemática, el Colegio Médico de Honduras ha sugerido a las universidades privadas construir sus propios hospitales para que sus estudiantes no saturen el hospital escuela y otros centros. Luego que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, anunciara el retiro de los estudiantes del Hospital Escuela debido a tratos inhumanos que sufren en los sanatorios, el Colegio Médico de Honduras señaló que estos conflictos también se registran en el Hospital Mario Catarino Rivas y que esta medida representa un duro golpe a la salud de los hondureños. No obstante, señaló que las universidades privadas deben habilitar sus propios hospitales porque sus practicantes saturan los cupos, contribuyendo al caos. Muchas cosas que resolver. Las residencias también están aquí en San Pedro Sula. El mismo problema se da en el Mario Catarino Rivas, donde se han perdido espacios para las clases de los muchachos que se están formando en las especialidades. Entonces, si una universidad privada, sea católica, sea UNITEC, cualquiera, no tenemos nada en contra de los muchachos que estudian en estas universidades, quieren hacer su práctica, pues debe ser la universidad la que construya esos hospitales para su propia formación, ¿verdad? Eso. De acuerdo a profesionales de la salud, las denuncias abordan situaciones indignas hacia los estudiantes, pero existe un convenio tripartito entre las autoridades educativas y de salud que no puede quedar en suspenso. Cada día nosotros hemos estado diciendo que hay maltrato, hay mal hablado, se le maltrata a los mismos estudiantes, se le pone a turnar con castigos. Entonces todo ese tipo de situaciones en el primer mundo no se da. Cuando empezaron las universidades privadas a tener la carrera de medicina, pues estos llegaron a unos convenios con la Universidad Autónoma. El doctor y catedrático de la Universidad Católica de Honduras, Edwin Herrera, opinó que los maltratos siempre han existido en esta carrera, pero que también existen maneras de solventar la crisis. Hay un convenio tripartita entre el Seguro Social, la CESAL y la universidad. Entonces se debe respetar ese convenio y no sé qué tan factible sea. Darse a hablar para que haya primero comités de ética para sancionar los abusos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y que también es importante mencionar que el día de mañana estará el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en San Pedro Sula para reunirse también con el director del Hospital Mario Catarino Rivas. Mientras tanto, en otras informaciones, pero siempre en el ámbito sanitario, le damos a conocer que intensos niveles de contaminación arropan a la capital de la República, lo que podría dejar graves consecuencias en la salud de la población. Desde horas muy tempranas, una intensa capa de humo muy inusual se hizo presente en el Distrito Central, que obligó incluso a que se interrumpieran los vuelos por varias horas y se encendieran las alarmas por la crítica situación sanitaria a la que todos los ciudadanos están expuestos ante los altos niveles de contaminación que está dejando esta bruma, la cual es alimentada por varios incendios forestales activos y otro tipo de quemas sin regulación. Se ve una densa capa de humo aquí invadiendo la ciudad capital. Y esto afecta a niños, ancianos y a personas adultas, así como nosotros, en el cual este daño se hace en el bosque, pero también nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Por si fuera poco, algunos expertos advierten que los vientos provenientes del sur traen humedad a la capital, haciendo que el humo se estanque y provocando una sensación de estar sofocado, además de empeorar los niveles de contaminación. Debido a una cuña de alta presión, la presión atmosférica es humedad, que pues vientos de donde creo que ahorita están entrando vientos del sur, del Pacífico, y esto pues es humedad. Para los especialistas, los ciudadanos deben tomar las precauciones del caso, ya que exponerse demasiado tiempo a esta contaminación en lugares abiertos podría traer hasta consecuencias permanentes en el cuerpo de los más pequeños y los adultos. Llegar a pasar lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, ¿verdad? Por muchos años, y queremos no llegar a eso, aunque hemos visto que esa bruma ya tiene por lo menos ya más de 7 días de estar aquí presente. Para 11 Noticias, Steven Salgado. El fiscal general de la República, el abogado Joel Zelaya, ha desmentido reformas a la ley del Ministerio Público encaminadas, estaban diciendo, a quitarle funciones al coordinador de fiscales y al fiscal adjunto.
El fiscal general del Estado, Joel Zelaya, negó que se estén planteando reformas a la ley del Ministerio Público que le quitan atribuciones al coordinador de fiscales y al fiscal adjunto. Se aclaró lo que ya está. En ningún momento se le han quitado tampoco atribuciones al fiscal adjunto. Esas son meras especulaciones. El fiscal adjunto tiene la administración del Ministerio Público y su servidor tiene la persecución penal. Pero en ningún momento se le han quitado atribuciones a nadie, para eso tendría que ir al Congreso Nacional y por lo tanto quienes han leído y quienes saben de la ley del Ministerio Público saben que no han habido las reformas que se le pretende decir al pueblo hondureño. Mientras tanto, la exfiscal Nilia Ramos asegura que sí hubo reformas que dejan al tercer mando de la institución como figura decorativa y debilitan las acciones del fiscal adjunto, lo que podría disminuir los procesos investigativos en la institución. Como figuras decorativas prácticamente, porque al concentrarse en la Fiscalía General, al quitarle las atribuciones a ellos, significa que ellos estarían haciendo nada prácticamente. Zelaya aclaró que cualquier reforma a la ley del Ministerio Público es potestad del Congreso Nacional. Lo que se ha instruido es que todos los subdirectores ya no deben permanecer en sus escritorios, sino ejerciendo la acción penal, postura que es avalada por otros profesionales del derecho. Creo que el procedimiento no, sino más bien porque es una ley de carácter administrativo, más bien para que se vuelva más operativo y ya deje de ser un elefante blanco como hemos venido diciendo. Para la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Suyapa Tuman, cualquier acción que venga a fortalecer el desempeño de la institución es buena, pero pretender debilitar las funciones del coordinador de fiscales y de otras autoridades internas sería un grave error. Sería una pena que estuvieran manipulando la ley del Ministerio Público para acomodarlo a las conveniencias e intereses de determinados grupos, ¿verdad? En todo órgano administrativo debe existir un poder de mando. René Amaya, 11 Noticias. Arnold Cantarero fue juramentado hoy como director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público. Voy en vivo con mi compañera Carolina Martínez, que tiene los detalles de esa juramentación. Carolina, buenas noches. Buenas noches, licenciado Valladares. En efecto, esta tarde el fiscal general del Ministerio Público, Joel Zelaya, juramentó al comisario de la policía, Arnold Cantarero Argueta, como el nuevo titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Cabe mencionar que Zelaya en sus primeras declaraciones agregó que se le dio instrucción al nuevo titular de la ATIC para que investigue a todo el directorio del Ministerio Público. Escuchemos a continuación todos los detalles. Primera instrucción es que nos investigue a todos nosotros el directorio, porque hay que dar el ejemplo, y eso lo he pedido delante del fiscal adjunto frente a los directores y a los subdirectores, y los he convocado para siempre hacerles una profunda reflexión. Honduras necesita justicia y la agencia tiene que hacer investigaciones profundas de corrupción, que son esos actos corruptos, es quien tienen a este país sin salud, sin educación, y eso como hondureños nos tiene que doler en el alma. Y ustedes son hondureños, seguramente también les duelen las injusticias, y esa es mi lucha junto al fiscal adjunto, que está haciendo el trabajo que la Constitución le ordena y lo está haciendo muy bien. Son las primeras instrucciones que brindó el fiscal Joel Zelaya luego de juramentar al comisario de la policía Arnold Cantarero Argueta. Cabe mencionar que de acuerdo al perfil de este mismo, pues es egresado de la ANAPO como licenciado en Ciencias Policiales con 20 años de experiencia en el ámbito investigativo. La primera información que pudimos recolectar luego de esta juramentación. Mi contacto a esta hora, regreso con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches a la periodista Carolina Martínez. Por otro lado, la Comisión del Congreso Nacional, que investigó la función de los exfiscales del Ministerio Público, anunció que aún existe, oigan bien, que existe una red criminal que afecta el actuar investigativo dentro de la Fiscalía hondureña.
La comisión legislativa que investigó a los exfiscales se reunió este jueves con las máximas autoridades del Ministerio Público para denunciar que a lo interno de ese ente acusador del Estado opera una red criminal que obstaculiza la acción penal pública, como parte de decenas de documentos que supuestamente demuestran cómo también en el pasado se protegió a corruptos. Él va a tomar las acciones de inmediato para iniciar la revisión del contenido del informe, la revisión de todos los documentos para actuar conforme a la ley del Ministerio Público y actuar conforme al resto de ordenamiento legal de nuestro país. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, en acompañamiento a la comitiva, manifestó que al existir nuevas autoridades en esa fiscalía, confían en que el terrible accionar de los exfiscales y demás colaboradores no quedará impune. Nosotros esperamos que después del análisis bastante amplio que él va a hacer, como lo expresó, puedan surgir algunas decisiones que allanen el camino hacia la justicia en el país. Sin embargo, algunos profesionales del derecho consideran que este es un show político más de Libre. Desviar la atención de los verdaderos problemas de la falta de productividad que ha tenido el Congreso Nacional, un Congreso que ha estado en una parálisis prolongada, poco o nada de productividad sobre casos importantes, trascendentales. Asimismo, diputados nacionalistas le piden a esa comisión que también investiguen el actuar de las actuales autoridades. Y en este caso particularmente le tocaría al nuevo del Ministerio Público investigar las acciones de los anteriores como parte del proceso expedito, que cuando uno se va a sentar en una silla tiene que tener una auditoría previa de cómo encontró el lugar y qué acciones se quedaron gavetadas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En otras informaciones, el juez Kevin Castell no dio su brazo a torcer y negó el aplazamiento para la lectura de la sentencia del exmandatario Juan Orlando Hernández. Luego que el juez Kevin Castell de la Corte del Distrito Sur de Nueva York negara la petición de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para aplazar la lectura de la sentencia programada para el próximo 26 de junio, tras haber sido declarado culpable de delitos relacionados al narcotráfico, la ex primera dama manifestó que el rechazo de esta solicitud solo demuestra que su esposo permanece en la indefensión. El juez no tiene ningún argumento para negar la petición, no le afectaba en nada, es simplemente un tema de injusticia que se ha venido dando contra mi esposo. Expertos en derecho internacional son del criterio que la determinación del togado era de esperarse por la siguiente razón. No era de esperarse, ¿verdad? Que el juez Kevin Castell, quien desde ahora en adelante, una vez dado el veredicto por parte del jurado contra Juan Orlando Hernández, es quien pasa a tener el protagonismo y la inmediación en todo lo que resta del juicio de Juan Orlando Hernández. Por su parte, el exagente de la DEA, Mike Vigil, calificó que esta resolución solo demuestra que cada vez el exmandatario se acerca a recibir como mínimo 2 cadenas perpetuas, porque no se trató de un ciudadano común y corriente el que fue encontrado culpable de narcotráfico, sino un representante de una nación. El juez Castell sabe perfectamente bien que no era Tony Hernández que manejaba este complot de narcotráfico, corrupción y violencia, era Juan Orlando Hernández. Haber negado el aplazamiento pues solo reduce en este caso lo que son los términos ya planteados por la judicatura, en este caso el juez Castell. Entonces se va a cumplir en el tiempo que ya había estipulado y en este caso pues se le acorta lo que son los términos fatales. Gisela Calix, 11 Noticias. Mientras tanto, las autoridades condenaron a más de 11 años de prisión a un miembro de la banda vinculada al pescado Bonilla. El Ministerio Público, tras un procedimiento abreviado, logró la condena a 11 años más 3 meses para Whitler Mayorga Vázquez, más una multa de más de 112,000 empiras por el delito de tráfico de drogas agravado, que sumarían no menos de 6 toneladas de cocaína, quien fue capturado durante la operación Los Halcones el 29 de septiembre del año anterior por la Agencia Técnica de Investigación Criminal. A Whitler Mayorga Vázquez, acusado de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública. Este ciudadano fue detenido el 29 de septiembre del año 2023 durante la operación Los Halcones. Según pesquisas de los entes de investigación por este mismo caso, ya recibió auto de formal procesamiento el reconocido exfutbolista Óscar Armando Bonilla Funes, más conocido como el Pescado Bonilla, que además de tráfico de drogas agravado, le formularon diligencias por tenencia ilegal de armas de uso permitido. Causa por la cual
También fue acusado el exfutbolista profesional Óscar Armando Bonilla Funes, alias El Pescado, quien se encuentra recluido en el Centro Penal de Siria en Francisco Morazán. El apoderado legal de Pescado Bonilla asegura que prefiere someterse al juicio oral y público y así logrará desvincular al exfutbolista de los ilícitos que le promovió la Fiscalía. Hemos estimado, ¿verdad?, el hecho de demostrar la inocencia con la que corre Óscar Bonilla y vamos a llevar a cabo lo que es este proceso hasta juicio para ser en los tribunales, ¿verdad?, de sentencia que demostraremos la inocencia de nuestro representado. De acuerdo a las pesquisas, la organización operaba a través de lanchas rápidas que escondían en caletas el alucinógeno procedente de Colombia para su traslado de manera gradual a Cortés y Atlántida para después llegar a la zona occidental y pasarla a Guatemala. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y las Fuerzas Armadas intervinieron barrios y colonias del Distrito Central donde se ha desatado la violencia. En las últimas horas ha iniciado la nueva etapa del Plan Solución contra el Crimen, ejecutado por las Fuerzas Armadas, desplazando contingentes completos de soldados a los barrios y colonias más conflictivos de las principales ciudades del país, como el de Buenos Aires, donde se han registrado varios hechos violentos, aquí en el Distrito Central, para crear cercos militares en estas zonas donde la criminalidad se ha disparado, la extorsión y los homicidios. Seguridad, solución contra el crimen, nuestras Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar de Orden Público, hemos ejecutado fuertes operaciones de saturación, instalaciones de puestos de control, retenes, patrullajes a pie móviles en diferentes sectores de la capital. Estas zonas son denominadas calientes o conflictivas. La militarización de barrios y colonias ya generó diversas reacciones. Desde el CONADE alertan que estarán vigilantes ante posibles abusos de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad y sobre todo soldados que no están capacitados en su totalidad para el trato con la ciudadanía. De la militarización de la seguridad pública, si bien hemos manifestado en diferentes informes que las políticas de mano dura o las políticas altamente represivas no son el único medio para contrarrestar la criminalidad organizada. Por otro lado, algunos expertos consideran que desde meses atrás se debió implementar este despliegue que posiblemente deje resultados positivos. La sociedad estaba reclamando que por qué y que por qué no se le ponía un punto final a esto de las estructuras que está atacando el transporte público, está creando luto, tantas cosas que están sucediendo. La intervención ya ha dejado varios enfrentamientos entre las estructuras criminales y los cuerpos de seguridad. Este es un informe para 11 Noticias. Vamos al campo político, iniciando que el precandidato presidencial de Libre, Jorge Calix, presenta un informe de financiamiento de su campaña a la Unidad de Política Limpia. Precandidatos de otros partidos también acudieron este día. Pamela tiene los detalles. El precandidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, acudió este día al llamado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos para informar sobre los fondos que maneja el movimiento y su procedencia, escenario en el que denunció que la coordinación de Libre pretende obstaculizar la autorización para la apertura de cuentas bancarias destinadas a su corriente interna. Ante la no respuesta del Partido Libertad y Refundación, que ha ignorado nuestra petición, hemos hecho una solicitud el día de hoy a la Unidad de Política Limpia para que nos permita de manera directa, sin contar con el visto bueno del partido, nos permita poder abrir nuestras cuentas bancarias y poder registrar en estas cuentas bancarias todas las aportaciones y los gastos. Nuestro objetivo es poder mostrarle a la ciudadanía con transparencia de dónde vienen los fondos de nuestra campaña. Y además queremos que todos los demás movimientos lo hagan, sobre todo en Libre, para garantizar que no se van a utilizar fondos del Estado en la campaña de ningún movimiento, ni fondos del narcotráfico. Mientras tanto, el comisionado presidente de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hércules, informó que la denuncia de Calix será sometida a un análisis técnico-jurídico y se continúa trabajando para garantizar que las próximas elecciones sean bajo los márgenes de transparencia en torno a sus fondos. Estaremos dando el trámite legal correspondiente, habrá que hacer un análisis técnico legal para ver si corresponde o no, pero sí es importante señalar de que la ley ya manda en el artículo 12 de Política
Política Limpia, de que es la autoridad partidaria, en este caso de parte de Libertad y Refundación, la coordinación, quien tiene que dar o no el visto bueno. Horas más tarde, en las instalaciones se hizo presente también la abogada y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, Ana García, quien también rindió cuentas sobre el financiamiento de su campaña política. Bueno, yo no he dicho en ningún momento que tenga los recursos. El día de hoy vengo acá a la Unidad de Política Limpia para que se establezcan las bases de cómo debe de recibirse el financiamiento. Y como todos los demás candidatos, vamos a hacer una recolección de recursos con la transparencia. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Mientras tanto, no se les entiende a los del Libre. El representante del Libre en el Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, ha estado diciendo que Narrala no tiene ningún problema para participar, pero diputados de Libertad y Refundación están seguros que en el Consejo Nacional Electoral no aceptarán la inscripción del exdesignado presidencial Salvador Narrala. Los invito a que vayan a hablar con Julio Navarro, se deberían de poner de acuerdo los de Libre sobre este tema. Fernando Arteaga. Este diputado de Libre asegura que el Consejo Nacional Electoral no va a permitir que el exdesignado presidencial Salvador Narrala se inscriba en una candidatura presidencial para las próximas elecciones. Creo que no va a ser posible su inscripción. La Constitución de la República le prohíbe la reelección a designados, que se ha trastocado en años anteriores para beneficiar a otros políticos. Es otra cosa. El diputado y constitucionalista Ramón Barrios es del criterio que los hondureños, al votar por la presidenta Xiomara Castro, también lo hicieron por los 3 designados que estaban en la misma papeleta, por lo que el CNE es el que debe tomar la determinación a partir de ahora. Cuando yo fui a votar en la fórmula, él se comprometió, en ese momento no me dijo que iba a renunciar a los 2 años, ni que iba a estar 2 años y medio, así que faltó ese mandato. Nosotros votamos y le dimos a él un mandato de estar 4 años como designado presidencial. Mientras tanto, este ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por su parte, asegura que Narrala no tiene ningún impedimento para ser inscrito. La Constitución es bien clara cuando establece que no se puede reelegir quien haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente. Él nunca fue presidente, solamente designado. Asimismo, el presidente del Partido Salvador de Honduras manifestó que a pesar de todos estos intentos que se han demostrado en su contra, no lo van a detener. Una vez que el designado presidencial renuncia y su renuncia le es aceptada y ratificada, que ya fue aceptada en una sesión y ratificada en otra, ambas sesiones realizadas el pasado martes 30 de abril, el designado presidencial está libre para participar en cualquier tipo de cargo público que quiera. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. No vayas a poner la nota hasta que te diga. Salvador Narrala está reconociendo que mantiene comunicación permanente con el Partido Nacional pese al fracaso del bloque de oposición ciudadana. Pero me comentaba alguien hace poco que don Fernando Anduray dice que Narrala debe retirar de que les decía narcotraficantes y delincuentes, saltatapias, como cuando hay pícaros, bandidos, a los nacionalistas. También Narrala ha buscado acercarse a los liberales. Pero si ustedes recuerdan, Narrala formó un partido, el Partido Anticorrupción, que lo quitaron y que ahora lo tiene la señora Marlene Alvarenga. Después Narrala fundó el Partido Salvador de Honduras. Pero siento que Salvador Narrala está buscando montarse en el Partido Liberal o en el Partido Nacional, no en el Partido Salvador de Honduras. ¿Qué será? Le cayó el 20 a Narrala que él en las mesas nunca ha tenido buena representación. Y por eso Narrala ya habla de que no está peleándose con los nacionalistas, todo lo contrario, que sus asesores hablan con los nacionalistas, que él ha hablado con asesores de Ana García de Hernández, y también Salvador Narrala ha buscado a las máximas autoridades del Partido Liberal. ¿Cuál es entonces la idea de Narrala? ¿Correr por el Partido Nacional o correr por el Partido Liberal? ¿Y qué pasó con el Partido Salvador de Honduras? El otro día unos no estaban muy contentos. Carlenton Dávila, que es actual vicealcalde de Tegucigalpa, que llegó ahí por el Partido Salvador de Honduras, lo vi incómodo. Pues Narrala no está pensando correr por el Partido Salvador de Honduras, de acuerdo a lo que se ve
en sus acciones diarias y declaraciones en los diferentes medios de comunicación. Pamela Bustillo. Pese a que se titulaba como una de las más grandes alianzas, el bloque de oposición ciudadana terminó en un nuevo fracaso desde los sectores de la derecha. Sin embargo, el presidente del PSH, Salvador Nasralla, confirmó que ya no existe el BOC, pero ratificó que su relación con miembros del Partido Nacional continúa. Declaraciones previo a las contiendas electorales. Porque yo no tengo nada contra el Partido Nacional. Sí, hemos estado en contacto, porque tenemos el objetivo común de erradicar el comunismo de Honduras. Yo puedo hacer una alianza después de las elecciones primarias. Ante lo expresado, este dirigente nacionalista aseveró que Salvador ha marcado su historia política de forma negativa por su inestabilidad, por lo que aseguró que si lo que busca es unirse de nuevo al Instituto Azul con Blanco, primero debe de dejar de tildarlos como narcotraficantes. Porque el problema es que quiere que el Partido Nacional lo apoye, platica con el Partido Nacional, pero cuando le ponen un micrófono en la boca y le hablan de Nueva York, se le suelta empezar a atacar a los nacionalistas, a decir que son narcotraficantes. Analistas consideran que el panorama apunta a la posibilidad de una cuarta derrota para Nasralla, en vista de que el Partido Nacional ya lo traicionó una vez y no se descarta que el escenario se repita. Ya una vez un sector del Partido Nacional lo traicionó en el BOC, haciendo negociaciones en el Congreso, sin tomarlo en cuenta él. Ojalá que haya aprendido la lección, porque ir a una elección en base solamente al carisma, a la simpatía o a la cantidad de gente que lo conoce a uno, no es una garantía de triunfo. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Antes de pasarle a Valeria, Nasralla ha dicho que los nacionalistas por años ha venido diciendo esto. Son narcotraficantes, delincuentes, pícaros, sinvergüenzas. Como le dijo Anduray ahí, Nasralla cuando menciona Nueva York también dice todo lo que él piensa que es el Partido Nacional de Honduras, un narcopartido, les decía. Pero de ahí él armó el BOC y se juntó con nacionalistas, a los que él semanas antes los cuestionaba mucho. También Nasralla anda buscando a los liberales. Nasralla, entiendo yo, se quiere montar en el Partido Liberal como candidato o en el Partido Nacional. No habla del Partido Salvador de Honduras, y hace poco con Valeria lo platicábamos. Entiendo que Salvador anda buscando a toda costa ser candidato a la presidencia por uno de esos dos partidos. Y él inteligentemente, Nasralla está hablando que él va a platicar después de las internas del Partido Nacional y del Partido Liberal. Nasralla, en lo que percibo y en lo poco que entiendo de política, cree que los liberales y los nacionalistas van a correr a darle la candidatura a él. Está equivocado, Salvador. Eso no va a pasar. No creo que Papi a la Orden vaya a ceder, ni el que gane en el Partido Liberal. Y ahora que se menciona a Eduardo Napoleón Maldonado entre los candidatos liberales, no digamos que apareciera José Simón Ascona Bocop. Entonces no la tiene tan fácil Nasralla para ser candidato liberal o nacionalista. Primero, él siempre ha dicho que esos partidos son corruptos, que esos partidos han sido nefastos para este país y que él es la salvación de Honduras, que él es un hombre que quiere luchar por adecentar y sacar adelante este país. Ojalá si llega a ser presidente que lo lograra. Nasralla sí es un hombre honesto, ha sido trabajador, se va de boca todos los días. A mí me cae bien. Recuerdo que yo le dije una vez hace muchos años en el Hotel Intercontinental, oíme Salvador, ¿por qué no te lanzas? Y Nasralla sabe que se lo dije. ¿Por qué no te lanzas? Le digo, ¿qué vas a hacer? Ya en la televisión llevas tantos años. Y luego se lanzó. Este es su cuarto intento. Pero no va a ser tan fácil que los liberales, un partido histórico como el Partido Liberal de Ramón Villeda Morales, de Carlos Roberto Reina, de José Simón Ascona, de Carlos Roberto Flores, de Jorge Arturo Reina, de Carlos Orbín Montoya, de Jaime Rosenthal Oliva. El Partido Liberal es histórico. No es así de la noche a la mañana que creo que las autoridades liberales
aunque un grupo que se quiera acomodar de la ultraderecha andan desesperados por ver qué hacen. Pero los liberales progresistas no están de acuerdo. Y en el Partido Nacional, y ya se lo dijo Anduray, igual un montón no están de acuerdo. Y esos señalamientos de narcos, delincuentes, pícaros, sinvergüenzas, como cuando hay, también, cuando uno expresa esas cosas, tiene sus repercusiones. Vamos a ver si Salvador logra la candidatura por los liberales o los nacionalistas. Si no, tendría que correr por el partido Salvador de Honduras. Y Narrala, les voy a contar, se unió al Libre porque ella no tenía apoyo económico. Los empresarios dejaron de apoyar económicamente a Salvador Narrala en eso marzo-abril del año de las elecciones. Y Narrala, al ver que no había financiamiento porque para una campaña se ocupa muchísimo dinero, pues determinó unirse al Libre. Dice que Mel Zelaya lo engañó. Narrala anda entre los 72 y 73 años. Entonces Mel lo engañó a él como a los 70 años. Ya uno a los 70 años está grande, Salvador. Entonces no te dejes engañar en esta. Pero no está fácil. Seguimos con más noticias, Valeria. Por otra parte, como es de costumbre, ha surgido otra nueva polémica en el Congreso Nacional, esta vez por el bono de las madres que alcanza los 50,000 empiras para cada diputado. El precandidato presidencial por el Partido Nacional y actual diputado en la Cámara Legislativa, Jorge Zelaya, denuncia que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien ha decidido otorgar a los parlamentarios más de 50,000 empiras con la justificación que servirán a los padres de la patria para la celebración del Día de la Madre en cada una de las comunidades a las que representan. Es una realidad, 50,000 empiras que se les están dando en este momento para celebración del Día de las Madres. Ajá, y ya de por sí, aparte del salario y de gastos que se tienen por transporte, 100,000 empiras mensuales adicionales y solo trabajamos martes y miércoles. Entonces no puede ser. En la actualidad, un diputado devenga un salario de 100,000 empiras mensuales más gastos de representación, zonaje, alquiler de viviendas y hoteles, carros, incluso blindados, alimentación en cada una de las sesiones. No obstante, el presidente de ese poder del Estado aclara que las subvenciones a los diputados están justificadas en ley. Porque no se despilfarra. La Constitución establece que los diputados pueden hacer gestión de proyectos, que podemos hacer manejo de proyectos. La figura de las subvenciones que nosotros hacemos es como cuando, por ejemplo, hacemos una donación. Analistas son del criterio que este tipo de apoyo para los diputados no se justifica porque su función es la de interpretar, derogar y reformar leyes, y cualquier proyecto que decidan ejecutar en las comunidades es potestad del Ejecutivo. Y eso es corrupción para mí, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que le estén dando 100,000 de salarios más 50,000 de bonos que no se sabe en qué se van a invertir porque no hay rendición de cuentas? Para la sociedad civil, el Ministerio Público es el llamado a hacer las investigaciones del caso porque con 50,000 empiras poco o nada se podría hacer en las comunidades de 10,000 a 35,000 habitantes. Lo más interesante en este caso es que ese discurso anticorrupción por el cual también ganó el partido de gobierno y ganó esa alianza que generaron para poder ganar las elecciones, no se ve como las acciones que realmente están desarrollando con estos temas. René Amaya, 11 Noticias. Mientras tanto, la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional ha anunciado que se dictaminó favorable la ley que le quita inmunidad parlamentaria a los diputados, por lo que esperan que la próxima semana la normativa sea presentada ante la Cámara Legislativa y así los diputados demuestren que no tienen ganas de seguir blindados, ya que en el pasado hubo abusos y excesos que han quedado en impunidad. La Comisión Anticorrupción de forma diligente, a través del liderazgo de su presidente ahora, el doctor Yves Avión, y pues con el apoyo de los diferentes compañeros y compañeras de todas las bancadas, hemos procedido a poder dictaminar favorable este proyecto de ley orientado a eliminar la inmunidad que tienen los diputados o diputadas conocidas como inmunidad parlamentaria. Ponga atención, si usted tenía una ONG en los años anteriores, si manejó este tipo
de organización, pues hoy el ministro de Gobernación, don Tomás Vaquero, ha hablado claro. Tomás Vaquero ha dicho, dio a conocer que 200 ONG están siendo investigadas por presunto drenaje de fondos en el hondureño por haberse robado los fondos. 200 ONG las están investigando el Ministerio Público y al que se le compruebe que se robaron el dinero, le voy a contar esta. Me dijo una fuente el otro día, mira, me dice, yo llegué a una institución, con un compañero ingeniero teníamos una empresa y nos dijeron que nos iban a dar el proyecto, que eran 14 millones. Entonces ya fuimos donde la señora y todo, 14 millones. Nos sentamos y la señora, llenen los papeles. Aquí está el cheque. Esto me lo contó una fuente. Aquí está el cheque de los 14 millones. Traigan 13 millones de vueltas y quédense con uno. Entonces, ¿qué le dijo al compañero? ¿Estás dispuesto a hacer eso? No, le dijo, no quiero ir preso. Y que entonces no le aceptaron a esa de la ONG. La doña se quería quedar con 13 millones y darle a los que iban a poner los papeles $1 millón. Pues sobre esas cosas, hoy el ministro Tomás Vaquero ha anunciado que están investigando más de 200 ONG y que aquellos que se robaron el pisto van a ir presos. Carolina. El ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, reveló que 5.300 organizaciones no gubernamentales están a punto de ser sancionadas por falta de rendición de cuentas. Entre ellas, 200 son investigadas por el Ministerio Público, algunas por estar presuntamente vinculadas al drenado de fondos con administración pasada. Dentro de estas 8.000 organizaciones, hay más o menos entre 200 y 300 que están siendo investigadas. Algunas desaparecieron, antes eran fantasmas, ahora ya son muertos. Ya no existen, ya dejaron de existir, se retiraron y curiosamente solicitaron una cancelación a la Secretaría de Gobernación y Justicia. Cabe mencionar que a lo largo de la historia, las ONG son financiadas por la comunidad internacional. Sin embargo, este economista es del criterio que estos fondos no llegan a los necesitados, sino que se quedan en poder de los fundadores. Por ende, exhorta que se proceda de inmediato para frenar el impacto económico que esto genera. Creo que es una medida para ir y depurar, para ir depurando todas estas ONG que están trabajando inadecuadamente, porque al final tiene efectos negativos. Algunas entidades de sociedad civil surgen a medida de ser favorecidos monetariamente por el gobierno de turno y no con el fin de una veeduría ciudadana, por lo que para el director de CIPRODE, Javier Acevedo, es oportuno que aplicar la ley de forma rigurosa para frenar estos y otros abusos. Debe ser una práctica común y una práctica permanente de las organizaciones de sociedad civil, principalmente por ese elemento que usted menciona. Las organizaciones funcionamos a partir de cooperación. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Bien, 200 ONG están siendo investigadas y ahí dijo Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, que algunos llegaron a cerrar las ONG ahora porque ya no iba a haber ese billetón, o millones y millones. Ahí lo van a investigar también, a esos que cerraron. ¿Por qué cerraron? ¿Ah? ¿Cuánto dinero manejaron? Va a estar interesante el desfile de gente por la Fiscalía, por esos fondos. Vamos a cerrar el tema político. También está, bueno, hay nacionalistas. Los nacionalistas, no todos, hay gente muy honorable y respetable. Pero ustedes saben que hay nacionalistas que les piden pisto a los de Libre. ¿Ah? ¿Saben eso? Bien, tienen una lucha interna aquí en Francisco Morazán. Poneme esa foto. David Chávez Madison trabajando la próxima victoria en una unidad para atender y dignificar a la base de nuestro partido, dice el todavía presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison, que está prófugo de la justicia. En esta foto yo lo conozco a Ramón Romero y a Erasmo Portillo, que es el yerno de Ricardo Álvarez. Estos dos muchachos andan buscando ser candidatos a alcalde. Querían ser candidatos de Tito, pero Tito se decidió por Juan Diego Zelaya. Esto ha generado un malestar. Ahora ellos quieren ser candidatos de Jorge Alberto Zelaya Munguía. Erasmo Portillo
está Zelaya Munguía, Jorge Zelaya está recibiendo presiones para que ponga al yerno de Ricardo Álvarez, a Erasmo Portillo, como candidato a alcalde. Erasmo hasta presiones hasta familiares está recibiendo Jorge Zelaya. Puede que Jorge Zelaya tiene una señora, que es la suplente de él, que también quiere ser candidata a la alcaldía de Tegucigalpa en el movimiento de Jorge Zelaya Munguía. Pero esto muestra que David Chávez está totalmente opuesto a Papi a la Orden. Y estos dos, Romero y Portillo, pues van a tener que correr bien con Jorge Zelaya o con doña Ana García de Hernández para enfrentar al grupo de Papi a la Orden. Enfrentados los nacionalistas, están enfrentados en esos grupos. Por otro lado, ya vamos a otros temas. Los productores de camarones reconocen, oigan bien, para algunos empresarios también que los oí y que decían, qué barbaridad, cómo va a irse con China comunista, qué bárbaros, que Taiwán nos ayuda, Taiwán nos apoya. Pues la semana pasada tuve aquí al ministro de Economía, a Freddy Cerrato, y él me dio una carta donde los mismos productores, los mismos empresarios le pedían al gobierno que por favor agilizara las negociaciones con China comunista porque Taiwán ya no estaba comprando el camarón. Entiendo que Taiwán le estaba comprando más barato a Ecuador y no recuerdo en este momento el otro país. Pero hoy los productores de camarones, un año después, reconocen que hace varios meses vienen presentando problemas para exportar sus productos a Taiwán y que estuvieron de acuerdo con la apertura de relaciones con China. Víctor Valladares. Una situación bastante compleja enfrenta el rubro del camarón en Honduras, ya que desde febrero de 2023, mediante una carta enviada a la presidenta de la República, Xiomara Castro, expresaron dificultades para exportar su producto al mercado de Taiwán, ya que sus compradores de esa nación dejaron de preferir el camarón hondureño por su alto costo en comparación al de otras naciones de América del Sur. Justamente enviamos una carta pública a la presidenta de la República donde le exponíamos esa situación y que pedíamos que buscáramos alternativas, lógicamente el mercado mundial, y esa alternativa podía ser China. El panorama anterior ha llevado a las autoridades hondureñas a buscar todas las estrategias para resolver la problemática con el mercado mexicano, aseguran las autoridades, además de otros mercados como el de Corea del Sur y el mismo mercado de China popular como opciones. El problema no es de producción, el problema es comercial y se está abordando a los niveles con la Secretaría de Desarrollo Económico, Cancillería y otros niveles. De acuerdo a los economistas, solventar esta problemática es fundamental para conservar los miles de empleos que genera este rubro, además del aporte que hacen a la economía nacional. También se espera de que el problema que se tiene con México se solvente y pueda el camarón nuevamente exportarse a este país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos a continuar con más noticias. Valeria, adelante. Así es, licenciado. Le damos a conocer que las autoridades policiales capturaron un hombre, escuche bien, porque presuntamente violó a su hijastro de apenas 2 años de edad en Puerto Cortés. En respuesta a una formal denuncia por delito sexual cometido contra un menor, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones en Puerto Cortés llevaron a cabo la detención de manera flagrante de un padrastro acusado del delito de violación agravada en perjuicio de su hijastro de 2 años de edad. Le hemos dado captura al señor Marlon Noé Gómez, de 44 años de edad. Previo a una denuncia, ¿verdad? Esta denuncia fue interpuesta por un familiar de un menor de edad de 2 años. Se supone que este señor es el padre y fue violado. El niño, el día de ayer a las 4 de la tarde, los parientes lo llevaron al hospital y presentaba lesiones en las áreas privada, sí, del menor. Según el expediente investigativo, manifiesta la madre del ofendido
que ella salió por una hora a hacer una sopa y dejó a su hijo de 2 años en el cuarto con su pareja de hogar. Cuando regresó, observó que la puerta del cuarto estaba cerrada y al abrir encontró a su pareja sin ropa e igual al menor, por lo que le preguntó por qué estaban así y este le respondió que iban a bañarse. Enseguida iba a levantar al niño porque iba a asearlo y el sospechoso le dijo que ahí lo dejara, que mejor le fuese a hacer comida y ella le contestó que estaba cuidando a su hija. Fue entonces que comenzó a agredirla, a insultarla, por lo que tomó a su hija de 3 meses y al niño de 2 años y se fue para donde una vecina. Estando en casa de la vecina, el niño le insinuó que quería ir al baño y estando allí al bajarle el short, se dio cuenta que el niño andaba sangre y rasgado su parte íntima. De inmediato se trasladó al hospital y según el dictamen médico el menor fue abusado sexualmente y entonces se procedió a interponer la denuncia formal y por eso ahora este sujeto ha sido capturado. Informando para 11 Noticias, Noé Esaú Pérez. Y un juez dictó detención judicial al padre y madrastra de niño que murió lamentablemente producto de una golpiza en Jutiapa-Atlántico. Envían a la granja penal de El Porvenir al padre y a la madrastra del menor que murió a golpes en La Ceiba. El juez decretó detención judicial por este caso. Detención de 2 personas que se les supone responsable de los delitos de parricidio y maltrato familiar. Los detenidos son uno de 32 años de oficio guardia de seguridad. Asimismo, la Secretaría de Niñez y Adolescencia tiene bajo su custodia a otros 3 niños que vivían con esta pareja al estar en riesgo de maltrato. Correspondiente, ya tenemos nosotros a 3 menores de edad que estaban dentro de este núcleo familiar, los cuales al momento de ser requeridos, ¿verdad?, fueron recuperados y entregados a nosotros como institución. A los imputados se les acusa de parricidio y maltrato familiar agravado. La audiencia inicial se desarrollará el próximo 8 de mayo. Por el delito de asesinato. Ya se encuentran en camino a la granja penal del Porvenir, Atlántida. Según informes, los padres del menor fueron detenidos cuando estaban en el funeral en el vecino municipio de Jutiapa, Atlántida, de donde eran originarios. Para 11 Noticias, César Funes. Y en hechos trágicos han perdido la vida al menos 3 niños en diferentes sectores del país. La tragedia azota a la niñez hondureña. Hoy el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró el ingreso de varios menores que murieron de manera infortunada. Un niño de al menos 2 años falleció presuntamente atropellado. Las autoridades dieron a conocer una versión, la cual indica que la propia madre de manera accidental habría arrollado al infante. La hipótesis aún se mantiene en investigación. En otro caso, en Olancho, un menor habría fallecido supuestamente por intoxicación tras haber ingerido un desparasitante. Y en Yuscarán, Francisco Morazán, un adolescente de 14 años, perdió la vida tras ahogarse en una poza. Recordemos que los médicos forenses, pues al momento de realizar la autopsia médico-legal, pues ellos todo lo encontrado lo van estableciendo en su dictamen, información que es trasladada pues a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Accidentes que de un momento a otro les quitó toda una vida por delante a los infantes y cuyas madres aseguran tener un dolor incalculable por haber perdido la alegría, sinceridad y el amor de estos niños. Sentimientos que uno siente como madre, como abuela. Yo creo que era más el amor de abuela. No digo que no los amaba a mis hijos, yo los amo, pero el amor de abuela es inmenso. Por otro lado, desde organizaciones de derechos humanos llaman a cuidar a los niños y menores. El país está experimentando una ola de muertes, ya sea de manera accidental o violenta. No podemos decir que solamente son los padres, sino también los diferentes entornos a los cuales los niños y las niñas están presentes. Y es decir, tanto el gobierno debe de poder prevenir factores de riesgo. Según datos de organizaciones, Honduras es uno de los países de la región con más muertes de niños y menores de edad. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y continúan los femicidios en nuestro país. Una mujer fue asesinada a disparos frente a su esposo e hija en la comunidad de Guapinol, en el departamento de Colón. La fémina fue identificada como Maritza Castro, que hasta el momento se desconoce el motivo por el cual los sicarios le quitaron la vida a la fémina. El personal ya de medicina forense realizó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a la morgue de La Ceiba, donde le practicarán la respectiva autopsia.
Lamentable que siguen matando mujeres en el país, una gran cantidad de mujeres en estos primeros 4 meses. Estamos en el segundo día del 5º mes del año y ya hay mujeres asesinadas. Nos vamos en un momento. Marlon Mejía con lo más importante del deporte nacional e internacional. Ha ganado el Génesis a los Potros de Olancho. Marlon tendrá los detalles también en los torneos europeos. Se jugó hoy en el Estadio Olímpico de Roma, Bayer Leverkusen y la Roma. El equipo gana todo ahora. ¿El Leverkusen? Sí. Con Xavi Alonso, ¿vos lo viste jugar? Con Xavi Alonso, sí lo vi. Tuve la oportunidad de verlo jugar allá en España. Nos vamos, Valeria. Que tengan una feliz noche. Buenas noches.